Una esposa visita a su marido en la prisión tras meses de silencio, convencida de que aún tiene el control sobre su vida. Pero una simple conversación transformará su mundo por completo. Lo que él revela será capaz de cambiar el destino de ambos. ¿Qué fue lo que escuchó que la dejó sin palabras? Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El sonido metálico de las rejas al cerrarse seguía retumbando en la mente de Leonardo, incluso cuando ya no estaban allí. Habían pasado 12 meses desde que las puertas de la prisión se habían cerrado tras él, separándolo para siempre de la vida que había conocido, de todo lo que alguna vez había creído seguro. Pero no eran solo las paredes frías ni los barrotes los que lo mantenían atrapado, había algo más profundo, más punzante. Era el recuerdo de la traición. Leonardo, sentado en la estrecha cama de su celda, repasaba mentalmente los recuerdos, con la mirada fija en el techo manchado de humedad. Sabía que ese día sería diferente. Algo en el ambiente se lo anunciaba, o quizá era la carta que había recibido unos días antes, escrita con una caligrafía que conocía demasiado bien, la de Isabela, su esposa. La mujer que había destrozado su vida sin remordimiento alguno, la que se había esfumado cuando más la necesitaba, venía ahora a visitarlo, después de un año de silencio absoluto. Durante los juicios no había mostrado la más mínima intención de ayudarlo. En las noches más oscuras su único refugio había sido su soledad. ¿Por qué regresaba ahora? Esa pregunta ardía en su pecho, aunque en el fondo temía conocer la respuesta. El sonido de unos pasos acercándose quebró el silencio de su celda. Los ecos en el pasillo anunciaban la llegada de algo inevitable. Cada pisada parecía retumbar dentro de Leonardo, que respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. No sabía qué esperar de aquel encuentro. Isabela no era una mujer que actuara sin intenciones ocultas. Siempre había un propósito detrás de cada sonrisa, de cada caricia. Esa falsedad, esa frialdad sutil, había ido envenenando poco a poco el vínculo que una vez compartieron. Finalmente, la puerta de su celda se abrió, y allí estaba ella. Isabela no había cambiado. Su porte altivo, su sonrisa calculada, todo en ella transmitía esa arrogancia que siempre la había definido. Vestía con un atuendo impecable, como si el tiempo no hubiera dejado huellas en su rostro, como si su traición y los problemas de Leonardo fueran meras anécdotas sin importancia. Leonardo la observó desde su lugar, sintiendo una mezcla amarga de emociones. Había en su interior un profundo rencor, pero también una débil chispa de nostalgia, residuos de un amor que ahora estaba podrido por el dolor y la decepción. Isabela cruzó el umbral de la celda y se quedó de pie, estudiándolo con la mirada como quien analiza un objeto desgastado. Leonardo desvió la vista, incapaz de sostener sus ojos, pues ella le recordaba todo lo que había perdido. Leonardo, dijo finalmente ella, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Él no respondió de inmediato. Sentía un nudo en la garganta. ¿Qué podía decirle después de todo lo que había sucedido? No existían palabras suficientes para describir la traición, la soledad, la humillación. Isabela había desaparecido cuando el mundo de él se derrumbaba, no había mostrado su rostro en los tribunales, no había movido un dedo para defenderlo. Y ahora, de repente, se presentaba frente a él. ¿Por qué has venido?, preguntó finalmente Leonardo, con la voz quebrada pero decidido a no mostrar su dolor. Isabela avanzó un paso, aunque mantuvo la distancia. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había un destello que Leonardo no logró descifrar. Ella lo miraba con una extraña mezcla de lástima y soberbia, como si esperara ver a un hombre destruido. Quería verte, respondió con esa calma exasperante que siempre había utilizado para desarmarlo. Isabela siempre había sabido jugar con el control de las emociones, incluso en los momentos más tensos. Leonardo soltó una risa seca. ¿Verlo? ¿Después de todo ese tiempo? ¿Después de todo el daño? ¿Verme?, repitió con incredulidad y amargura en la voz. ¿Por qué ahora, Isabela? Han pasado 12 meses, 12 malditos meses sin una carta, sin una visita, sin una llamada. Y ahora vienes como si. Leonardo se detuvo a sí mismo. No quería caer en la trampa de las emociones, no quería regalarle su dolor. Isabela no dijo nada. Lo miraba, imperturbable, como si sus palabras fueran meros susurros sin importancia. Esa indiferencia, esa falta total de empatía,
era lo que más le desgarraba. Durante un momento, Leonardo había querido creer que había algo sincero en esa visita. Pero ahora lo veía con claridad, nada había cambiado. Isabela no había cambiado. Seguía siendo la misma mujer calculadora y fría que había dejado de amarlo mucho antes de que la prisión los separara físicamente. Tienes razón, dijo finalmente Leonardo, con voz serena. Han pasado 12 meses, y quería saber si habías cambiado de opinión. Aquella frase cayó sobre él mismo como una losa. Sabía exactamente a qué se refería. Durante los juicios, Isabela había exigido que él tomara una decisión, una elección que le habría costado su dignidad, pero que tal vez lo habría liberado antes. Sin embargo, Leonardo no estaba dispuesto a traicionar su verdad, no después de todo lo que había perdido. No voy a cambiar mi versión, respondió Leonardo, esta vez con una firmeza que no había mostrado antes. No voy a decir lo que quieres escuchar. El rostro de Isabela se endureció un instante, pero pronto volvió a su máscara habitual de indiferencia. Ese era el juego de siempre, un juego de manipulaciones, donde ella intentaba doblegarlo. Pero Leonardo ya no era el hombre ingenuo que una vez había confiado en su sonrisa. Durante esos 12 meses, había aprendido a convivir con el dolor, a encontrar en su interior una fuerza que nunca había sospechado tener. Y aunque seguía atrapado tras los muros de esa cárcel, su espíritu era más libre que nunca. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó Isabela, en un tono que rozaba la amenaza. Leonardo asintió lentamente. Lo sabía. Sabía que esa decisión significaba prolongar su condena. Pero también entendía que ceder ante Isabela lo habría condenado a una vida aún peor, una existencia construida sobre la mentira, la sumisión y la humillación. Y esa no era una vida que Leonardo estuviera dispuesto a aceptar. El silencio entre ambos se hizo denso. Isabela lo miró unos segundos más, como calculando sus siguientes movimientos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y abandonó la celda, dejando a Leonardo solo una vez más. Pero esta vez, la soledad no era un castigo. Esta vez, Leonardo sintió que había ganado una batalla. Había enfrentado a la mujer que lo había destruido y había salido más fuerte. No era una victoria rápida ni total, pero era el primer paso hacia su verdadera libertad. El eco de los pasos de Isabela aún resonaba en los pasillos cuando la puerta de la celda se cerró. La frialdad del ambiente, el aire denso, y la oscuridad creciente de la tarde le recordaban que su vida había cambiado para siempre. Lo que más le dolía no era la presencia de Isabela, era su prolongada ausencia, su indiferencia, su repentina reaparición como un espectro del pasado que no podía borrar tan fácilmente. Leonardo, aún sentado en su cama de metal, miró la puerta por donde ella se había marchado. No pudo evitar sentir una mezcla enredada de emociones, rabia, tristeza, pero también una pizca de alivio. Había algo profundamente liberador en saber que, esta vez, había elegido su dignidad. Había tomado una decisión que Isabela no había logrado quebrantar. Isabela, por su parte, no parecía dispuesta a cambiar. Seguía siendo la misma mujer calculadora que lo había dejado solo cuando más necesitaba apoyo. Pero había algo que Leonardo no lograba comprender del todo. ¿Por qué había vuelto? ¿Por qué, después de todo ese tiempo, decidía aparecer justo cuando él comenzaba a aceptar su destino? Había algo en su mirada, en su postura, que le decía que no se trataba simplemente de verlo. Isabela quería algo de él. Y eso lo inquietaba. Mientras las horas avanzaban, el ambiente en la prisión se transformaba. El ruido de los demás internos, el constante golpeteo de puertas cerrándose, todo sonaba distante, como en otro mundo. Leonardo se recostó en su cama, cerrando los ojos. No para dormir, pues sabía que esa noche el sueño no vendría. Las palabras de Isabela, su presencia, seguían rondando en su mente como una nube oscura imposible de disipar. Recordó el día en que su vida cambió para siempre, el día del juicio. Todavía podía ver claramente la sala, el rostro inexpresivo del juez, el susurro del público expectante. Pero lo que más lo había herido no había sido la sentencia, fue la ausencia de Isabela. Su indiferencia. El modo en que había dado la espalda, como si él ya no existiera, como si su historia juntos no hubiera tenido importancia alguna. La verdad de su matrimonio siempre había sido más amarga de lo que Leonardo quiso admitir. Isabela era una mujer ambiciosa,
alguien que no soportaba la debilidad en quienes la rodeaban. Desde el principio, su unión había sido más una alianza estratégica que una historia de amor. Leonardo la había conocido cuando ella ya se había abierto camino en el mundo, persiguiendo el éxito a cualquier precio. Él, en cambio. Leonardo provenía de un trasfondo humilde, con sueños sencillos, sueños que nunca imaginó que serían destruidos por la mujer que decía amarlo. Pero el encanto inicial de Isabela pronto comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, Leonardo se dio cuenta de que su esposa no quería construir una vida a su lado. Para ella, él no era más que un accesorio, una pieza que debía cumplir su rol sin quejarse, sin perturbar su mundo perfecto. La frialdad que al principio Leonardo confundió con elegancia y madurez, ahora lo asfixiaba. Y aún así, había intentado salvar su relación una y otra vez. Aquella noche, en la fría celda, Leonardo recordaba esos pequeños momentos en los que Isabela había mostrado su verdadero rostro. Los comentarios hirientes, las miradas cargadas de desprecio, las veces que lo había dejado solo, abandonándolo con la excusa de asuntos más importantes. Y aunque esos recuerdos le dolían como cuchillas, también le proporcionaban la fuerza para resistir. Sin embargo, algo más lo inquietaba, algo que no podía ignorar, que quería Isabela realmente de él. Sabía que ella no había aparecido simplemente por nostalgia ni por preocupación. Isabela siempre tenía un motivo oculto. Siempre. Leonardo se levantó con esfuerzo de la cama y se acercó a la diminuta ventana de su celda. El cielo comenzaba a oscurecer, y las luces frías de la prisión encendían el exterior en un resplandor triste y lejano. Desde allí, podía ver el mundo, pero no tocarlo, estaba atrapado en una jaula, no solo física, sino también emocionalmente. Mientras observaba las luces parpadear en la distancia, las palabras de Isabela volvieron a su mente. Quería saber si habías cambiado de opinión. ¿A qué opinión se refería? Leonardo lo sabía perfectamente, pero le costaba admitirlo incluso para sí mismo. Durante los juicios, corrieron rumores, susurros sobre las verdaderas razones de su encarcelamiento. Y aunque muchos especulaban, Leonardo conocía la verdad. Y sabía que Isabela también la conocía. Ella había sido, en gran parte, la responsable de su desgracia. Su ambición insaciable, su sed de reconocimiento, su necesidad de control, lo habían arrastrado a un abismo del que no pudo escapar. Había sido acusado de crímenes que no había cometido, atrapado en una maraña de pruebas manipuladas por quienes rodeaban a Isabela. Y ella, por supuesto, había actuado como si nada supiera, manteniendo las apariencias. Pero Leonardo no era ingenuo. Sabía que su esposa había jugado un papel crucial en todo aquello. Ahora, después de 12 meses, ella no volvía para pedir perdón, ni para ofrecer ayuda. Volvía para ver si él estaba dispuesto a caer aún más bajo. A convertirse en su chivo expiatorio definitivo. No, susurró Leonardo para sí mismo, con una convicción renovada. Sabía que Isabela quería que él aceptara una culpa que no le pertenecía. Que firmara su rendición para salvar su reputación y sus intereses. Pero Leonardo no iba a ceder. No después de todo lo que había soportado. No después de haber sido traicionado de la forma más cruel. Mientras la noche caía, Leonardo regresó a su cama. Sabía que Isabela no se rendiría fácilmente. Intentaría doblegarlo con promesas vacías o veladas amenazas. Pero también sabía que, aunque su cuerpo estuviera prisionero, su espíritu era más libre que nunca. Los días siguientes a la visita de Isabela se sintieron más largos, más pesados. En la prisión, la monotonía solía ser una especie de refugio, una forma de olvidar el dolor. Pero esta vez, su mente no podía escapar de la sensación de que algo se avecinaba. Algo terrible. Isabela nunca hacía nada sin un propósito oculto. Y si había decidido aparecer justo ahora, era porque tramaba algo. Mientras Leonardo caminaba lentamente por el patio de la prisión, sentía las miradas de los guardias y de los otros internos sobre él. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre sería el hombre que había caído en desgracia. Antes, lo veían como el esposo de una mujer poderosa, un hombre con futuro. Ahora, no era más que otro número en una celda olvidada. Pero lo que los demás no sabían era que Leonardo estaba lejos de ser el mismo hombre que había entrado allí hacía un año. Durante su tiempo en prisión, había aprendido a convivir con el dolor, a soportar la traición de Isabela.
Y más importante aún, había aprendido a depender solo de sí mismo. Si alguna vez había sido. Leonardo ya no era vulnerable a las manipulaciones de Isabela. Ahora veía con absoluta claridad quién era realmente esa mujer y lo que representaba en su vida. Ya no la miraba con los ojos ciegos del amor ni de la admiración que una vez sintió. Ahora la veía como lo que era, una persona calculadora que había construido su éxito a base de mentiras, manipulaciones y traiciones. El aire frío del patio golpeaba su rostro, pero Leonardo apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar, repasando una y otra vez aquellas palabras de Isabela. Quería saber si habías cambiado de opinión. Lo que ella buscaba no era una reconciliación ni una conversación sincera. Quería que Leonardo se rindiera, que aceptara la culpa de algo que no había hecho. Y lo más doloroso era saber que, si lo hacía, Isabela sería la primera en beneficiarse. Ella mantendría su reputación intacta, mientras que él cargaría con una culpa ajena, sellando su condena de forma definitiva. A lo lejos, un guardia lo observaba con atención, como esperando que Leonardo cometiera un error. Pero Leonardo había aprendido a ignorar esas miradas, a concentrarse en lo que realmente importaba. Mantenerse firme, no perder su dignidad en medio de aquella oscuridad. De vuelta en su celda, Leonardo se sentó en la cama y abrió su cuaderno. Era uno de sus pocos refugios, escribir sus pensamientos, sus miedos y sus decisiones le ayudaba a no perder el rumbo, a recordar quién era antes de que todo se viniera abajo. Hoy he recordado lo que Isabela me dijo en nuestra última conversación. Me pidió que cambiara de opinión. Pero no entiende que ya no soy el mismo hombre que ella dejó atrás. Antes, tal vez habría considerado su propuesta, habría hecho cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, para demostrarle que podía ser el esposo que ella deseaba. Pero ahora sé que mi valor no depende de lo que Isabela piense de mí. Sé quién soy. Y no voy a ceder ante sus manipulaciones. Leonardo cerró el cuaderno y se recostó en la cama. A pesar de todo, se sentía más tranquilo que antes. Sabía que la batalla contra Isabela aún no había terminado. Pero esta vez estaba listo para enfrentarse a ella. Ella ya no tenía el control sobre su vida. Unos días después, una nueva carta llegó a sus manos. El sobre era sencillo, sin marcas, pero Leonardo reconoció de inmediato la letra, era de Isabela. Lo último que deseaba era leer lo que ella pudiera decir, pero algo en su interior lo impulsó a abrir la carta. Sabía que sus palabras podrían revelar qué tramaba. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. Leonardo. Sé que nuestra última conversación no fue fácil para ninguno de los dos. Pero quiero que sepas que aún tengo la esperanza de que cambies de opinión. No puedo seguir adelante sabiendo que estás en prisión por algo que podrías evitar. Tienes el poder de liberarte de esta situación. Y todo lo que debes hacer es aceptar la responsabilidad por lo sucedido. Sabes que nunca quise que llegáramos a este punto. Todo lo que hice fue para protegernos, para asegurar que nuestras vidas no se destruyeran por un error. Pero ahora el tiempo se acaba. Si no actúas pronto, podríamos perderlo todo. No solo tú, también yo. Haz lo correcto, Leonardo. Libéranos de este tormento. Leonardo apretó los dientes al leer esas últimas líneas. Libéranos de este tormento. Como si ella estuviera sufriendo de la misma manera que él, como si cargar una condena injusta fuera un peso compartido. Pero lo que más le revolvía el estómago era la manipulación evidente en cada palabra. Isabela no pensaba en su bienestar, solo le importaba su propio futuro, su nombre limpio, su reputación intacta. Él sabía perfectamente, si aceptaba cargar con la culpa, ella saldría impune ante todos. Maldita sea, murmuró Leonardo entre dientes, sintiendo como la rabia se encendía dentro de él. Pero esa ira también lo fortalecía. Le recordaba por qué estaba luchando. ¿Por qué no debía ceder jamás? Había soportado demasiadas humillaciones, demasiados silencios dolorosos. Pero ahora poseía algo que Isabela no podría arrebatarle jamás. Su dignidad. A medida que pasaban los días, Leonardo notaba un cambio en el ambiente de la prisión. Corrían rumores entre los internos acerca de nuevas medidas, de cambios inminentes. La creciente seguridad sobre la posibilidad de traslados comenzaba a extenderse entre los internos. No era raro que los rumores circularan rápido en ese lugar, pero esta vez,
algo se sentía distinto. Leonardo no podía evitar pensar que Isabela tenía algo que ver con todo eso. Una mañana, mientras desayunaba en la pequeña sala común, escuchó a dos guardias conversando en voz baja. Mencionaron algo sobre una investigación en curso, relacionada con varios internos. Un escalofrío recorrió la espalda de Leonardo. Sabía que no podía ser coincidencia. Isabela debía estar moviendo sus hilos desde el exterior, intentando forzar las cosas para presionarlo aún más. Pero Leonardo no tenía miedo. Había llegado demasiado lejos como para dejarse amedrentar por las intrigas de Isabela. Si había algo que ella no entendía era que la prisión lo había hecho más fuerte, no más débil. Había aprendido a sobrevivir, a resistir incluso cuando todo jugaba en su contra. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a mantener su verdad intacta. Aquella noche, cuando las luces de la prisión se apagaron y el silencio lo envolvió todo, Leonardo miró por la pequeña ventana de su celda. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez había notado desde su encierro. «No me vas a vencer, Isabela», susurró para sí mismo, con una determinación férrea. En ese momento, Leonardo supo que su lucha apenas comenzaba. Pero también sabía que ya no estaba solo, tenía de su lado algo mucho más poderoso que cualquier influencia. Tenía la verdad. Este capítulo de su vida profundizaba aún más en la manipulación de Isabela y en la resistencia que Leonardo había cultivado en su interior. Aunque físicamente encerrado, emocionalmente comenzaba a liberarse. El contraste entre sus dos personalidades se hacía cada vez más evidente, en un ambiente denso y cargado de amenazas. El amanecer trajo consigo una inquietud que Leonardo no podía quitarse de encima. Habían pasado semanas desde la última carta de Isabela, y aunque su determinación se mantenía firme, una sombra de duda empezaba a asomar en los momentos de mayor silencio. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar Isabela? La idea de que ella manipulaba desde afuera, tirando de hilos invisibles que alteraban su vida incluso entre esas paredes, lo mantenía alerta. Esa mañana, mientras bebía el café amargo que servían en la prisión, Leonardo notó algo inusual en el comportamiento de los guardias. No era solo la tensión habitual, había algo más. Susurros entre ellos, miradas furtivas dirigidas hacia él. Todo le hacía sentir que algo se estaba gestando a sus espaldas. Se levantó de su lugar y caminó hacia el patio. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, pero lo que realmente lo inquietaba era el eco de unos pasos tras él. No se atrevió a volverse. Sabía que pronto las cosas volverían a desmoronarse. Leonardo había aprendido a encontrar en la monotonía un refugio, pero ahora su paz se tambaleaba por la amenaza latente de Isabela. Sabía que ella no se detendría hasta conseguir lo que quería. Y sentía que el momento del enfrentamiento se acercaba de nuevo. Mientras regresaba a su celda, escuchó su apellido. Uno de los guardias, con expresión grave y tono áspero, le indicó que tenía una visita inesperada. El corazón de Leonardo latió con fuerza. Sabía perfectamente quién era. Isabela había vuelto a irrumpir en su vida. Y él debía estar preparado para lo que fuera a suceder. Se dirigió a la sala de visitas, donde las luces frías y el ambiente sombrío lo envolvieron como un presagio. Al entrar, allí estaba ella, sentada, tranquila, observándolo con esa calma calculadora que tanto conocía. Leonardo sostuvo su mirada por un instante. Pudo ver en sus ojos ese brillo manipulador, esa total ausencia de remordimiento. Sabía que Isabela no había venido a ofrecerle consuelo. Nunca había sido capaz de eso. Leonardo, dijo Isabela, con esa voz suya, capaz de sembrar duda incluso en las certezas más firmes. No esperaba tener que insistir, pero ya ves, aquí estamos. Él se sentó frente a ella, su postura rígida, sus manos entrelazadas sobre la fría mesa de metal. Sabía que esta conversación sería decisiva. Sabía que Isabela no había venido por nostalgia, tenía un propósito claro y no se detendría ante nada para lograrlo. ¿Qué es lo que quieres, Isabela?, preguntó Leonardo, con frialdad, obligándose a mantener la compostura. Ella sonrió levemente, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Todo en su expresión era control, cálculo. Como siempre, Isabela mantenía su fachada tranquila, pero Leonardo podía sentir la presión que se ocultaba detrás de su aparente serenidad. Ella estaba jugando un juego peligroso, y Leonardo lo sabía mejor que nadie.
Te lo he dicho antes, dijo ella, con una calma forzada. Quiero que cambies tu declaración. Es lo único que te mantiene aquí, Leonardo. Sabes que si lo haces, podrías salir mucho antes de lo que piensas. Leonardo sintió como el aire se volvía más pesado a su alrededor. Era la misma propuesta que Isabela ya le había hecho meses atrás. La misma trampa disfrazada de ayuda. No era la primera vez que intentaba manipularlo. Pero esta vez, Leonardo no estaba dispuesto a ceder. No voy a hacerlo, respondió él, con voz firme, aunque sentía que sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. No voy a mentir para salvarte a ti. Isabela lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, soltó un suspiro y se recostó en su silla, cruzando los brazos con indiferencia. Sabes que esto no se trata solo de mí, Leonardo. También te afecta a ti. Si sigues aferrándote a esa versión, lo único que vas a conseguir es hundirte más. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida aquí por algo que podrías evitar? Leonardo sostuvo su mirada, sintiendo como la ira y el dolor le ardían en el pecho. Quería gritarle, hacerle entender el daño que le había causado. Pero sabía que sería inútil. Isabela no era capaz de ver más allá de su ego y su necesidad de control. Prefiero pasar el resto de mi vida aquí, respondió Leonardo, cortante. Que vivir sabiendo que te ayudé a seguir destruyendo vidas. El rostro de Isabela se tensó por un instante, pero enseguida recuperó su compostura. No estaba acostumbrada a que la desafiaran de esa manera. Y Leonardo sabía eso. Durante años había permitido que ella lo dominara, que lo manipulara a su antojo. Pero ya no. Había cambiado. Y ahora Isabela empezaba a darse cuenta. Leonardo, dijo ella, en un tono más suave, casi suplicante. Sabes que no quiero hacerte daño. Solo estoy tratando de ayudarte. Leonardo soltó una risa amarga, incapaz de contenerse. ¿Ayudarlo? Aquella palabra sonaba hueca en la boca de Isabela. Una mentira más, entre tantas. ¿Ayudarme? Repitió él, cargando de sarcasmo cada sílaba. ¿Eso es lo que crees que has hecho todo este tiempo? Me abandonaste cuando más te necesitaba, Isabela. Me dejaste solo aquí, mientras tú seguías con tu vida como si nada. ¿Y ahora vienes a decirme que lo haces por ayudarme? Isabela lo miró en silencio, sus ojos fijos en los de él. Había algo en su expresión que Leonardo no lograba entender del todo, una mezcla de frustración y miedo. Pero no era miedo por él. Era miedo a lo que ella misma podía perder si Leonardo no hacía lo que ella le pedía. No te equivoques, Leonardo, dijo ella finalmente, endureciendo su voz. Esto no es solo por ti. Si no haces lo que te pido, ambos perderemos. Leonardo sintió como su determinación se reforzaba con cada palabra que escuchaba. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que Isabela no lo dejaría en paz hasta lograr que se rindiera. Pero también sabía que ya no podía permitir que ella tuviera poder sobre su vida. Entonces, que sea así, dijo él, con una calma que incluso a él le sorprendió. Estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Y tú? Isabela no respondió de inmediato. Por primera vez en toda la conversación, parecía no tener una respuesta lista. Su expresión se endureció, pero en sus ojos brillaba una sombra de duda. Leonardo lo vio con claridad. Ella ya no estaba tan segura de su control. Finalmente, Isabela se puso de pie, sin apartar la mirada de él. Su postura seguía siendo la de alguien acostumbrada a ganar. Pero Leonardo pudo ver algo que nunca antes había percibido. Su fragilidad. Te arrepentirás de esto, Leonardo, dijo ella, con la voz cargada de advertencia. Leonardo no respondió. Solo la observó mientras se alejaba, su figura desdibujándose por la puerta de la sala de visitas. El silencio que dejó su partida fue abrumador. Pero esta vez, Leonardo no se sintió solo. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque eso implicara enfrentarse a un futuro incierto. Mientras los guardias lo escoltaban de regreso a su celda, Leonardo no pudo evitar sentir una extraña sensación de libertad. Las palabras de Isabela ya no tenían poder sobre él. Su influencia se desmoronaba.
Y por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió que recuperaba el derecho de decidir su propio destino. No sabía lo que vendría. Leonardo no sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. No iba a permitir que Isabela ni nadie más volviera a controlarlo. Había encontrado su voz, y estaba listo para usarla. Los días posteriores a la visita de Isabela fueron un torbellino de emociones para Leonardo. A pesar de la fortaleza que había mostrado frente a ella, las palabras que le dejó seguían rondando su mente. Te arrepentirás. Había sido una advertencia venenosa, una amenaza velada que no podía tomar a la ligera. Aunque había logrado mantener su dignidad durante el encuentro, sabía que Isabela no se detendría allí. Siempre había sido una mujer de control, y ahora que lo perdía, haría cualquier cosa para recuperarlo. Esa mañana, mientras los primeros y débiles rayos de sol se filtraban por la ventana de su celda, Leonardo se despertó con un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había enfrentado, presentía que la tormenta aún no había terminado. Se vistió en silencio, preparándose para otro día de lucha interna. Sabía que las batallas más duras eran aquellas que se libraban en la mente, en el corazón. Mientras caminaba hacia el comedor de la prisión, Leonardo notó la mirada de uno de los guardias, un hombre al que había visto cientos de veces, pero con quien nunca había intercambiado palabra. Esa mañana, su expresión era diferente, como si supiera algo que Leonardo ignoraba. Leonardo apartó la mirada y siguió caminando, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Durante el almuerzo, se sentó solo, como era su costumbre. A lo lejos, las demás internas conversaban entre ellas, algunas lanzándole miradas fugaces, otras mostrándose completamente indiferentes. Leonardo había aprendido a convivir con ese tipo de aislamiento. En prisión, cada quien cargaba su propio infierno, y poco importaban los problemas ajenos. Mientras jugaba distraído con la comida en su bandeja, escuchó pasos acercándose. Levantó la vista y vio al mismo guardia que había notado antes. Se paró frente a él, con una expresión neutral, aunque sus ojos parecían revelar algo más. «Tienes otra visita», dijo, su voz grave y seca. Leonardo sintió como su estómago se tensaba. No esperaba a nadie. Isabela ya había dejado claro su propósito, y no tenía familiares que se preocuparan por él lo suficiente como para venir. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la calma. El guardia no respondió de inmediato. Solo hizo un gesto para que lo siguiera. Leonardo, sintiendo una mezcla de sospecha y temor, se levantó de la mesa y lo siguió por los pasillos. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de imaginar quién podría haber venido. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, y su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Cuando llegaron a la sala de visitas, Leonardo se detuvo en seco. Allí, sentada al otro lado de la mesa, estaba una mujer que no había visto en mucho tiempo. Una figura del pasado más oscuro de su vida. Alguien que había desaparecido sin dejar rastro después del colapso de su matrimonio. «Daniela», susurró Leonardo, sintiendo que la sangre se le helaba. Daniela era la hermana menor de Isabela. Siempre había sido un espíritu libre, rebelde, incapaz de someterse a las reglas familiares. Durante su matrimonio, Leonardo había intentado acercarse a ella, pero Daniela siempre se había mantenido distante, atrapada en un mundo superficial de lujos y excesos. Y ahora, tras años de ausencia, allí estaba, sentada frente a él, con una expresión seria en el rostro. Leonardo avanzó lentamente hasta la mesa y se sentó, sin apartar los ojos de ella. La joven no había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Su rostro seguía siendo delicado, pero ahora había algo más en su mirada. Una sombra de preocupación que antes no existía. «Leonardo», dijo Daniela, con una voz más suave de la que él recordaba. «Tenemos que hablar». Leonardo no sabía qué esperar. Nunca habían sido cercanos, y no podía imaginar que la habría llevado hasta la prisión después de tanto tiempo. Pero algo en el tono de Daniela le indicó que debía escucharla. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Leonardo, incapaz de ocultar la desconfianza en su voz. Daniela suspiró, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le pesaran demasiado. «Isabela no sabe que estoy aquí», dijo, entrelazando los dedos nerviosamente sobre la mesa. «Y tampoco quiero que lo sepa». Leonardo frunció el ceño. La sola mención de Isabela hizo que la tensión en el aire aumentara.
¿Qué es lo que quieres? Preguntó, su voz ahora más firme. Daniela, insistió Leonardo, incapaz de soportar más el misterio. Daniela se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Sé lo que Isabela te ha hecho, comenzó, y sus palabras cayeron como una bomba en la mente de Leonardo. Sé que está intentando forzarte para que aceptes la culpa de algo que no hiciste. Y quiero ayudarte. Leonardo sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. No esperaba escuchar eso de Daniela, especialmente después de tantos años de silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo lo que había pasado, Daniela decidía aparecer en su vida? ¿Por qué debería confiar en ti? Preguntó Leonardo, manteniendo la guardia en alto. Nunca estuviste de mi lado. Siempre apoyaste a Isabela y a tu familia. Daniela asintió lentamente, aceptando sus palabras como una herida abierta. Tienes razón, admitió con amargura. No hice nada cuando debía hacerlo. Me mantuve al margen mientras Isabela te destruía. Pero las cosas han cambiado, Leonardo. Yo también he visto quién es ella realmente. Leonardo la observó, intentando leer más allá de sus palabras. Había sinceridad en su tono, pero no estaba listo para bajar la guardia. ¿Qué es lo que quieres? Volvió a preguntar, esta vez en un tono aún más firme. Daniela exhaló lentamente, como si lo que iba a decir le costara demasiado. Isabela no va a detenerse, dijo. Hará todo lo que esté en su poder para asegurarse de que pagues por sus propios crímenes. Pero hay algo que ella no sabe. Algo que podría cambiarlo todo. Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de Daniela. ¿De qué estás hablando? Daniela miró a su alrededor, como si temiera que alguien más estuviera escuchando, y luego se acercó aún más a Leonardo. Isabela no es tan intocable como ella cree, susurró. Existen pruebas de lo que hizo. Pruebas que podrían sacarla de tu vida para siempre. Pero tenemos que actuar rápido, antes de que lo descubra. Leonardo sintió el peso de esas palabras caer sobre él como una avalancha inesperada. ¿Pruebas? Después de todo ese tiempo, ¿existía algo que pudiera liberarlo de la sombra de Isabela? La esperanza y la cautela se entrelazaban en su mente. ¿Por qué me ayudas ahora? Preguntó Leonardo, aún desconfiado. Daniela lo miró directamente a los ojos, con una seriedad que él no recordaba haber visto en ella. Porque Isabela también me destruyó a mí, confesó Daniela, con una voz cargada de amargura. Durante años la seguí, la apoyé, pero he visto el daño que ha causado, no solo a ti, sino a todos los que la rodean. Ya no puedo seguir siendo parte de eso. Leonardo permaneció en silencio, procesando las palabras de Daniela. Había algo en su tono, en su postura, que le hacía querer creer en su sinceridad. Pero aún así, todo parecía demasiado complicado, demasiado arriesgado. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Daniela lo miró con determinación. Confía en mí. Si trabajamos juntos, podemos sacar a Isabela de nuestras vidas para siempre. Esa noche, de vuelta en su celda, Leonardo se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos. No pudo dormir. Las palabras de Daniela retumbaban en su cabeza, mezclándose con su propio torbellino de emociones. Pruebas. Era difícil creer que después de tanto tiempo pudiera haber algo que demostrara la verdad. Igualmente difícil era confiar en Daniela, alguien que había formado parte de la misma familia que lo había destruido. El amanecer no trajo alivio, sino más dudas. Sentado en el borde de su cama, Leonardo repasaba la conversación de la tarde anterior una y otra vez. ¿Podía confiar en Daniela? La posibilidad de liberarse finalmente de Isabela era tentadora. Pero su instinto le decía que, con esa familia, siempre había un precio. Y cuando se trataba de Isabela, ese precio solía ser altísimo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la llegada de un guardia. Esta vez, no había visita. Pero sí una carta. El corazón de Leonardo dio un vuelco al ver el sobre. Con su nombre escrito en esa caligrafía que conocía demasiado bien, era de Isabela. Sabía que ella seguiría moviendo sus piezas, intentando controlar el tablero a su antojo. Con manos temblorosas, abrió la carta, preparado para lo peor. Leonardo. Espero que estés bien.
Lamento la frialdad de nuestra última conversación. He estado pensando en todo lo que hablamos y quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pero como sabes, a veces la vida nos empuja a tomar decisiones difíciles. Sé que no confías en mí, pero sigo creyendo que podemos arreglar esto. Solo necesito que reconsideres mi propuesta. No se trata solo de mí, sino también de ti. Sé que no es fácil, pero esta es la única forma de sacarte de esa prisión. Leonardo, aún tienes una salida. No desperdicies esta oportunidad. Leonardo dejó caer la carta sobre su cama, sintiendo una mezcla de asco y rabia. La arrogancia de Isabela parecía no tener límites. Seguía presentándose como la víctima, como si sus actos fueran simples consecuencias del destino, y no los de una manipuladora fría y calculadora. Despreciable, susurró entre dientes, cerrando los ojos e intentando calmar la furia que ardía dentro de él. Pero mientras la ira lo consumía, algo más se infiltraba en su conciencia, el miedo. Sabía que Isabela no se rendiría fácilmente. Había aprendido, durante su matrimonio, que cuando ella sentía que perdía el control, se volvía aún más peligrosa. Unos días después, mientras Leonardo estaba en su celda, fue llamado nuevamente por los guardias. Esta vez no era Daniela quien venía a verlo, ni tampoco era una carta. Era un abogado. Al verlo, Leonardo comprendió de inmediato que había sido enviado por Isabela. El hombre, vestido con un traje impecable y una expresión calculadamente profesional, se sentó frente a él en la sala de visitas. Leonardo se acomodó en la silla, mentalizándose para lo que vendría. Ya no era el hombre vulnerable de antes, ahora estaba listo para enfrentar lo que fuera. Señor, comenzó el abogado, en un tono mesurado. Mi nombre es Carlos, represento a Isabela en esta situación. Leonardo asintió, en silencio. Sabía que Isabela no enviaba a nadie sin un motivo oculto. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle un acuerdo, prosiguió Carlos, sacando unos documentos de su portafolio. Si acepta asumir toda la responsabilidad de los cargos, Isabela se compromete a pagar una compensación significativa por el tiempo que ha pasado aquí. Además, se garantizaría una reducción de su sentencia. Leonardo lo miró fijamente, sin responder al principio. El descaro de la oferta casi lo hizo reír. Isabela realmente creía que todo podía solucionarse con dinero y promesas vacías. Pero esta vez, Leonardo no iba a ceder. ¿Y qué pasa si no acepto?, preguntó con una calma que incluso sorprendió al abogado. Carlos titubeó un segundo antes de responder, aclarando su garganta. Bueno, en ese caso, me temo que las cosas podrían complicarse. Isabela está dispuesta a proceder con acciones legales que podrían prolongar aún más su estadía aquí. Si decide no cooperar, su situación legal podría empeorar considerablemente. Leonardo entrecerró los ojos. Ahí estaba la verdadera Isabela, hablando a través de su abogado. Una amenaza disfrazada de generosidad. Había visto eso antes. Sabía que aceptar sería someterse a una nueva manipulación. Dígale a Isabela que no voy a aceptar su trato, respondió Leonardo, firme. Y que no tengo miedo de enfrentar lo que venga. Carlos lo miró con sorpresa. Claramente no esperaba esa respuesta. Guardó los documentos y se levantó. Como desee, señor, dijo. Pero le advierto que esta puede ser su última oportunidad. Leonardo lo observó marcharse sin inmutarse. No iba a dejar que esa amenaza lo intimidara. Sabía que Isabela no descansaría hasta intentar destruirlo. Pero también sabía que ahora tenía algo que ella no podía arrebatarle. Su fuerza interior. Esa noche, mientras intentaba descansar en su celda, Leonardo sintió una presencia familiar, el miedo. A pesar de su determinación, no podía ignorarlo. Isabela estaba jugando sucio, y tenía los medios para hacer su vida aún más miserable. Sin embargo, sabía algo más. Cada intento de manipulación, cada jugada sucia, debilitaba el control que ella había tenido sobre él durante tantos años. Leonardo se sentó en su cama, observando las sombras proyectadas en la pared. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Daniela. ¿Si realmente existían pruebas? Si había algo que pudiera liberarlo de esta pesadilla. Entonces debía actuar. No podía seguir esperando.
Sabía que Isabela no se detendría por compasión ni por culpa. Solo el miedo a perder lo que más valoraba la haría retroceder. A la mañana siguiente, Leonardo se levantó con una decisión clara en mente. No podía seguir sentado esperando que las cosas se resolvieran solas. Debía tomar el control de su destino. Esa misma tarde pidió hablar con Daniela. Necesitaba saber más. Necesitaba entender hasta qué punto podía confiar en ella. Y en esas supuestas pruebas. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que cualquier movimiento en falso podía destruir todo lo que había construido hasta ahora. Cuando finalmente lo llevaron a la sala de visitas, Daniela ya estaba allí, sentada, moviendo nerviosamente las manos sobre la mesa. Leonardo se acercó y se sentó frente a ella, la determinación reflejada en su rostro. Necesito pruebas de lo que me dijiste, dijo Leonardo sin rodeos. Si vas a ayudarme, necesito saber que puedo confiar en ti. Daniela lo miró fijamente. Por un momento, pareció dudar. Luego, asintió lentamente. Lo sé, Leonardo, respondió con un tono grave. No espero que confíes en mí tan fácilmente. Pero lo que te dije es verdad. Tengo algo que puede cambiarlo todo. Solo necesito que confíes en mí una última vez. Leonardo la observó en silencio, sopesando sus palabras. Estaba arriesgándolo todo, pero no tenía otra opción. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. Daniela esbozó una pequeña, pero sincera sonrisa. Vamos a derribar a Isabela juntos. Leonardo sabía que las cosas cambiarían tras aquella conversación con Daniela. Sentía en el aire la tensión, como si todo estuviera a punto de romperse, o de alcanzar, finalmente, un nuevo equilibrio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Sabía que al aceptar la ayuda de Daniela estaba entrando en un juego peligroso, pero también sabía que ya no podía continuar solo. El control de Isabela sobre su vida debía terminar. Y si las pruebas que Daniela prometía eran reales, finalmente tendría una oportunidad. Una semana después de aquella conversación, Daniela volvió a visitarlo. Esta vez llegó con una expresión decidida, sin la sombra de dudas que la había acompañado la vez anterior. Traía una pequeña carpeta en las manos, y Leonardo supo de inmediato que aquello cambiaría su vida para siempre. Aquí tienes, dijo Daniela, deslizando la carpeta sobre la mesa. Leonardo la miró con una mezcla de incredulidad y cautela. Había esperado este momento durante meses. Pero ahora que estaba ante él, una parte de su interior temía lo que pudiera encontrar en esas páginas. ¿Qué es exactamente esto?, preguntó Leonardo, su voz tensa. Daniela tomó aire antes de responder. Son los documentos financieros de Isabela. Y no solo eso, correos electrónicos, mensajes de texto, contratos firmados a espaldas de todos. Este es su talón de Aquiles. Todo lo que hizo para ocultar dinero, desviar fondos y manipular personas, está aquí. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabela siempre había sido extremadamente cuidadosa con sus finanzas, asegurándose de que nada pudiera rastrearse hasta ella. Saber que Daniela había conseguido aquellos documentos era casi irreal. Pero algo dentro de él le advertía que debía actuar con extrema prudencia. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Leonardo, sin apartar la vista de la carpeta. Daniela apretó los labios, dudando un segundo antes de responder. No fue fácil, admitió. Isabela siempre fue muy desconfiada. Pero cometió un error, confió en la persona equivocada. Durante años tuvo un contador personal que gestionaba todo. Alguien en quien confiaba ciegamente. Pero al final, incluso ese hombre descubrió que Isabela lo utilizaba, y decidió protegerse. Leonardo alzó una ceja, aún sin tocar la carpeta. ¿Y por qué me traes esto ahora?, preguntó, manteniendo su tono duro. Pudiste habértelo guardado o usarlo para tu propio beneficio. Daniela sostuvo su mirada, franca. Lo pensé, confesó. Durante mucho tiempo quise destruirla yo misma. Pero entendí que esto no solo te afecta a ti. Isabela ha dañado a muchas personas. Continuar ocultándolo solo le daría más poder. No quiero ser cómplice de eso. Si te ayudo a exponerla, al menos podré vivir con mi conciencia tranquila.
Leonardo observó el rostro de Daniela con atención. Había sinceridad en su voz, pero también un rastro de culpabilidad, como si tratara de expiar sus propios pecados ayudándolo. Aunque la desconfianza persistía, Leonardo sabía que ya no podía retroceder. Tenía que tomar el riesgo. Finalmente, tomó la carpeta entre sus manos, sintiendo el peso de todo lo que significaba. Cada página allí contenida podía ser su salida, o su perdición si Isabela descubría la traición. ¿Cómo lo uso?, preguntó Leonardo en voz baja. Viendo que él aceptaba su ayuda, Daniela se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Vamos a filtrar esta información a la prensa, dijo. Pero no podemos hacerlo de cualquier manera. Debemos planearlo bien. Yo me encargaré de contactar a las personas adecuadas, aquellas dispuestas a sacar todo a la luz sin poner en riesgo nuestras identidades. Si lo hacemos bien. No debía saber de dónde había venido el golpe hasta que fuera demasiado tarde. Leonardo asintió, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. La idea de exponer públicamente a Isabela era tentadora, pero también aterradora. Sabía de lo que ella era capaz cuando se sentía acorralada. ¿Y qué pasa si descubre que fuiste tú?, preguntó Leonardo, su voz cargada de preocupación. Daniela le sostuvo la mirada con una sonrisa amarga. Isabela ya me ha hecho suficiente daño como para que me preocupe por lo que pueda hacer ahora. Prefiero enfrentar su furia sabiendo que hice lo correcto, que seguir siendo cómplice de sus crímenes. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Leonardo, desde la prisión, tenía pocas maneras de actuar directamente, pero confiaba en que Daniela cumpliría su promesa. Mientras tanto, la ansiedad crecía dentro de él con cada minuto que pasaba. Sabía que, una vez que las pruebas salieran a la luz, todo cambiaría. Cada noche, Leonardo se acostaba pensando en la reacción de Isabela cuando el mundo descubriera la verdad. La conocía demasiado bien, su orgullo sería su mayor debilidad. Isabela se había mostrado siempre ante el mundo como una mujer intachable, una empresaria brillante e inmaculada. Ver esa fachada derrumbarse sería el único consuelo de Leonardo en medio de tanto dolor. Finalmente, una mañana, todo comenzó. Leonardo despertó temprano como siempre, pero sintió de inmediato que algo era diferente en el ambiente de la prisión. Mientras desayunaba, percibió murmullos a su alrededor. Los otros internos susurraban entre sí, algunos lanzándole miradas curiosas. Leonardo intentó ignorarlos, pero algo en sus actitudes le resultaba inquietante. Horas después, uno de los guardias se acercó a su celda, con expresión grave. Leonardo, dijo sin entrar. Necesitas ver esto. Le tendió un periódico que llevaba en la mano. Leonardo lo tomó, sintiendo que su corazón golpeaba salvajemente contra su pecho. Las palabras en la portada le provocaron un vuelco en el estómago. Reconocida empresaria acusada de malversación de fondos y fraudes millonarios. Escándalo financiero y red de corrupción expuestos. El nombre de Isabela estaba allí, en letras grandes. Su imagen de mujer intachable, de ejecutiva intocable, destrozada en una sola noche. Todos los detalles de su corrupción estaban expuestos, cuentas ocultas, desvíos de dinero, engaños sistemáticos. Todo. Leonardo sintió una oleada de alivio, al mismo tiempo, de miedo. Sabía que este era apenas el principio del fin para Isabela, pero también que ahora ella sería más peligrosa que nunca. Esa misma tarde, Daniela volvió a visitarlo. Su rostro reflejaba tanto satisfacción como cansancio. Ya está hecho, dijo Daniela, con una sonrisa tensa. Isabela está arruinada. Todo lo que hizo ha salido a la luz. Y no hay vuelta atrás. Leonardo la miró, sintiendo una oleada de alivio que casi lo mareaba. Pero también percibía el miedo que no podía ignorar. ¿Y ahora qué?, preguntó, intentando anticipar los siguientes movimientos. Daniela suspiró, sentándose frente a él. Ahora tenemos que prepararnos, dijo. Isabela va a querer vengarse. Eso es seguro. Pero al menos ahora el mundo sabe quién es realmente. Ya no puede ocultarlo. Leonardo asintió. Sentía que, por fin, una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. La verdad había salido a la luz. Había arriesgado mucho para llegar hasta allí, pero ahora podía vislumbrar una luz al final del túnel.
Sin embargo, también sabía que la batalla final aún no había terminado. No podía bajar la guardia. La caída de Isabela era inminente, pero su furia también. Leonardo sabía que el precio de su libertad sería alto, y estaba dispuesto a pagarlo. La publicación del escándalo financiero sacudió el mundo de los negocios. Titulares, noticieros, redes sociales. Todos estaban inundados con los detalles de los crímenes que Isabela había intentado ocultar durante años. Desde su celda, Leonardo no podía evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Finalmente, la mujer que había manipulado y destruido su vida estaba siendo desenmascarada. Pero también sabía que la tormenta aún no había terminado. Isabela no era el tipo de persona que aceptaba la derrota fácilmente. El golpe había sido devastador, sí, pero Leonardo sabía que ella tramaba algo, esperando el momento perfecto para contraatacar. Unos días después del estallido del escándalo, Leonardo fue llamado nuevamente a la sala de visitas. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba los pasillos. Sabía que ese encuentro sería distinto a todos los anteriores. Algo había cambiado. Cuando entró en la sala, la vio. Isabela estaba allí. Isabela estaba sentada, su semblante frío y calculador, pero algo en su postura delataba la furia contenida en su interior. Parecía más desaliñada que de costumbre, su vestido, siempre impecable, ahora parecía apretarle demasiado, como si el estrés de los últimos días la estuviera desgastando desde dentro. Leonardo se sentó frente a ella, manteniendo la mirada firme. No mostraría miedo. No ahora. ¿Vienes a amenazarme otra vez?, preguntó Leonardo, su voz más firme de lo que esperaba. Isabela le devolvió una sonrisa tensa, pero sus ojos no podían ocultar el rencor que sentía. ¿Vienes a verme, Leonardo? Deberías agradecerme por eso, respondió, su tono seco, cargado de furia controlada. Después de todo, ¿no era la verdad lo que querías? Leonardo no respondió de inmediato. Sabía que Isabela estaba jugando su mismo juego de siempre. Pero esta vez, él no era el hombre indefenso que había sido en el pasado. La verdad ya está ahí, Isabela, dijo él, con palabras afiladas. Y no puedes cambiar lo que hiciste. Isabela soltó una carcajada fría, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de Leonardo. Él pudo sentir la rabia que irradiaba de ella. ¿De verdad crees que has ganado?, susurró, con voz llena de veneno. Esto apenas comienza. Si piensas que una simple exposición pública va a detenerme, es que no me conoces lo suficiente. Leonardo se obligó a mantener la calma, aunque por dentro el terror latía en su pecho. Sabía que Isabela siempre guardaba un as bajo la manga. Pero ahora él también había cambiado. Ahora estaba dispuesto a enfrentarla, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Me destruiste una vez, Isabela, respondió con calma. Pero no lo harás de nuevo. Esta vez soy yo quien tiene el control. Los ojos de Isabela se oscurecieron, y Leonardo vio cómo su mandíbula se tensaba. Sabía que ella estaba perdiendo el control, y lo sabía. Eso es lo que te gusta pensar, ¿verdad?, dijo ella, sus palabras impregnadas de desprecio. Pero déjame decirte algo, Leonardo. Las cosas no son tan simples. Puedes intentar destruirme públicamente, pero no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer. Leonardo no respondió, pero su silencio fue suficiente para enfurecer aún más a Isabela. Tienes una idea muy equivocada de lo que está en juego aquí, continuó, su tono más amenazante. No se trata solo de reputación, Leonardo. Esto es personal. Y cuando termine contigo, desearás no haber empezado esta guerra. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no dejó que Isabela lo notara. Sabía que esa era su arma más poderosa, el miedo. Pero él no caería en su trampa. No esta vez. Ya no tienes poder sobre mí, dijo Leonardo, firme. No puedes controlarme. No puedes controlarlo todo, Isabela. Te guste o no, tu tiempo se acabó. Isabela lo miró durante unos segundos, su rostro endurecido por la rabia. Sabía que Leonardo tenía razón. Pero eso solo aumentaba su furia. Finalmente, se levantó de la mesa, inclinándose sobre él, acercándose tanto que solo él pudiera oírla.
Esto no ha terminado, Leonardo, susurró con una voz cargada de odio. No sabes lo que te espera. Y con esas palabras, Isabela se dio media vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Leonardo se quedó sentado, su corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que Isabela estaba herida, acorralada. Pero también sabía que eso la hacía más peligrosa. Aquella noche, Leonardo no pudo dormir. Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios temores y dudas. Sabía que la batalla no había terminado. Pero también sabía que esta vez estaba más preparado que nunca. Daniela lo visitó al día siguiente, como habían acordado. Su rostro reflejaba preocupación, pero también determinación. ¿Qué te dijo?, preguntó Daniela en cuanto se sentaron. Leonardo suspiró, sintiendo el peso de la conversación anterior sobre sus hombros. Nada que no esperara, respondió. Sigue siendo la misma de siempre, amenazas, manipulaciones. Pero sé que está acorralada. Y eso la hace más peligrosa. Daniela asintió, comprendiendo perfectamente. Tenemos que ser cuidadosos, dijo ella, su voz tensa. Isabela no se va a rendir fácilmente. Y si ya está amenazándote, significa que está desesperada. Leonardo sabía que debía estar más alerta que nunca. Estaba enfrentando sus peores miedos, pero ya no estaba solo. Tenía a Daniela de su lado, alguien que también conocía la verdadera cara de Isabela y que estaba decidida a terminar con su poder. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Leonardo, sabiendo que debían actuar antes de que Isabela lanzara su próximo golpe. Daniela lo miró con seriedad. Por un momento, Leonardo pudo ver el rastro de miedo en sus ojos. Debemos seguir adelante con el plan, respondió Daniela con decisión. Expondremos aún más pruebas, las más graves. Pero debemos ser muy inteligentes. Isabela no debe vernos venir. Leonardo asintió, sintiendo como una nueva ola de determinación se apoderaba de él. Estaban tan cerca de liberarse de ella. Leonardo no pensaba detenerse. Miró a Daniela directamente a los ojos. No voy a parar, dijo Leonardo con firmeza. No hasta que Isabela pague por todo lo que nos ha hecho. Daniela asintió con seriedad. Lo haremos juntos, Leonardo, dijo ella. Y esta vez no habrá marcha atrás. En los días siguientes, Leonardo y Daniela continuaron con su plan. Se movían con cautela, pero sin perder tiempo. Sabían que cada minuto contaba, que Isabela podía contraatacar en cualquier momento. Pero también sabían que tenían una ventaja, conocían sus puntos débiles. Daniela había conseguido más documentos incriminatorios. Pruebas de sobornos que Isabela había pagado para silenciar testigos. Las cuentas ocultas que utilizó para desviar enormes sumas de dinero. Todo estaba listo para salir a la luz. Pero Leonardo también era consciente de que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Isabela no se quedaría de brazos cruzados mientras su imperio se desmoronaba. Haría todo lo posible para destruirlos. Y Leonardo debía estar preparado para lo peor. A medida que el plan avanzaba, sentía como la tensión aumentaba. El miedo seguía ahí, latente. Pero ahora también había esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Leonardo estaba tomando el control de su vida. Y aunque sabía que el precio sería alto, estaba dispuesto a pagarlo si eso significaba liberarse de Isabela para siempre. El enfrentamiento final se acercaba. Y Leonardo sabía que no había margen de error. El pasado había vuelto para ajustarle cuentas a Isabela, pero también para probar la fortaleza de Leonardo. Y esta vez, no sería él quien caería. Los días se transformaron en semanas. La calma aparente no era más que la antesala de lo inevitable. Leonardo sabía que Isabela no se resignaría fácilmente. Desde la última vez que la había visto, su instinto le decía que algo estaba por suceder. Las amenazas que ella había dejado caer como cuchillos no eran meras palabras. A pesar de todo, Leonardo se mantenía firme, apoyado en Daniela y en las pruebas que pronto verían la luz. Una mañana, la prisión parecía más silenciosa que de costumbre. Una inquietud creciente anidaba en su interior. Como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Lo que no imaginaba era que ese día su vida cambiaría para siempre. Daniela llegó a la sala de visitas con el rostro pálido.
Leonardo notó de inmediato que algo andaba mal. La mujer se sentó frente a él, entrelazando las manos nerviosamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó Leonardo, su voz cargada de preocupación y urgencia. Daniela respiró hondo antes de hablar, como reuniendo fuerzas. Isabela ha desaparecido, respondió finalmente en voz baja, como si temiera ser escuchada. Leonardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó, incapaz de creer lo que oía. Daniela levantó la mirada, y por primera vez, Leonardo pudo ver el miedo genuino en sus ojos. Su equipo legal ha emitido un comunicado diciendo que está fuera del país, por motivos de negocios, explicó. Pero sabemos que no es cierto. Sus cuentas están congeladas. No hay rastros de sus movimientos. Isabela se ha ido, y no sabemos a dónde. El silencio que siguió fue abrumador. Leonardo sentía el miedo apoderarse de cada rincón de su ser. Si Isabela había huido, significaba que estaba planeando algo. Algo mucho peor de lo que podían imaginar. Esto no es una retirada, murmuró Leonardo, más para sí mismo que para Daniela. Está tramando algo. Daniela asintió lentamente, consciente de que Leonardo tenía razón. Isabela no era de las que huían sin planificar su próxima jugada. Algo terrible se estaba gestando. Y ambas sabían que el peligro estaba más cerca que nunca. Esa misma tarde, Leonardo recibió una visita inesperada. Un guardia se acercó a su celda, llevando una carta en la mano. Al ver el sobre, Leonardo supo de inmediato quién la había enviado. El miedo latente que sentía se transformó en una amenaza palpable. Sus manos temblaban mientras rompía el sello y leía las palabras que Isabela había escrito. Leonardo. No pensé que llegaríamos a este punto, pero tú me empujaste hasta aquí. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que es mío. Pero tú decidiste destruirlo. Ahora el juego ha cambiado. No me subestimes. No he terminado contigo. El frío que sintió no era solo el de la celda. Era el de la amenaza que Isabela había dejado grabada en aquel papel. ¿Sabía? Leonardo no pensaba detenerse. Miró a Daniela con determinación. No voy a parar, dijo Leonardo. No hasta que Isabela pague por todo lo que nos ha hecho. Daniela asintió con una expresión seria. Lo haremos juntos, Leonardo, dijo ella. Y esta vez no habrá vuelta atrás. En los días siguientes, Leonardo y Daniela continuaron ejecutando su plan. Se movían con cautela, pero sin perder tiempo. Sabían que cada minuto contaba, que Isabela podría contraatacar en cualquier momento. Pero también sabían que tenían una ventaja, conocían sus puntos débiles. Daniela había conseguido más documentos incriminatorios. Pruebas claras de los sobornos que Isabela había pagado para silenciar testigos y las cuentas ocultas que utilizaba para mover grandes sumas de dinero. Todo estaba preparado para salir a la luz. Sin embargo, Leonardo también sabía que el verdadero enfrentamiento estaba cerca. Isabela no se quedaría quieta mientras su imperio se desmoronaba. Haría todo lo posible para destruirlos. Y Leonardo debía estar preparado para lo peor. A medida que el plan avanzaba, la tensión aumentaba. El miedo seguía allí, pero ahora también había esperanza. Por fin, Leonardo sentía que estaba recuperando el control de su vida. Y aunque sabía que el costo sería alto, estaba dispuesto a pagarlo si eso significaba liberarse de Isabela para siempre. El enfrentamiento final se acercaba. Y Leonardo sabía que no podía permitirse ningún error. El pasado había regresado para ajustarle cuentas a Isabela, pero también para probar la fortaleza de Leonardo. Y esta vez, no sería él quien caería. Los días se transformaron en semanas. La calma aparente era solo la antesala de lo inevitable. Leonardo sentía en su interior que algo se avecinaba. Desde la última vez que había visto a Isabela, sabía que las amenazas que ella había dejado caer no eran simples palabras. A pesar de todo, Leonardo mantenía el rumbo, apoyado en Daniela y en las pruebas que pronto saldrían a la luz. Una mañana, el ambiente en la prisión era más silencioso de lo habitual. La inquietud crecía en su interior, como si una tormenta invisible se preparara para desatarse. No sabía que ese día su vida cambiaría para siempre.
Daniela llegó a la sala de visitas con el rostro pálido. Leonardo lo notó de inmediato. La mujer se sentó frente a él, entrelazando sus manos con nerviosismo, sin atreverse a mirarlo. ¿Qué ocurre?, preguntó Leonardo, su voz mezclando preocupación y urgencia. Daniela respiró hondo, como buscando coraje para hablar. Isabela ha desaparecido, dijo finalmente, en voz baja. Leonardo sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó, incrédulo. Daniela levantó la mirada, y Leonardo pudo ver el miedo genuino en sus ojos. Su equipo legal dice que está fuera del país por motivos de negocios, explicó. Pero sabemos que no es cierto. Sus cuentas están congeladas. No hay rastro de sus movimientos. Isabela ha desaparecido, y no sabemos a dónde. El silencio se volvió abrumador. Leonardo sentía el miedo invadiendo cada rincón de su ser. Sabía que si Isabela había huido, era porque estaba planeando algo peor. Esto no es una retirada, murmuró Leonardo para sí mismo. Está preparando algo. Daniela asintió lentamente. Sabían que el peligro era aún más inminente. Esa misma tarde, Leonardo recibió una carta inesperada. Un guardia se la entregó en su celda. Al ver el sobre, Leonardo supo de inmediato quién la había enviado. El miedo que había tratado de contener se hizo real. Sus manos temblaban mientras rompía el sello y leía. Leonardo. No pensé que llegaríamos a este punto, pero tú me empujaste hasta aquí. Todo lo que he hecho ha sido para proteger lo que es mío. Tú decidiste destruirlo. Ahora el juego ha cambiado. No me subestimes. No he terminado contigo. El frío que sintió no era solo el de la celda. Era el de la amenaza velada que Isabela había dejado grabada en aquellas líneas. Sabía que ella estaba dispuesta a todo para recuperar el control. Y eso solo significaba una cosa, el peligro era inminente. Al día siguiente, Daniela volvió a visitarlo. Su rostro mostraba signos de estrés. Leonardo sabía que el cerco se estaba cerrando. ¿Recibiste la carta?, preguntó Daniela sin rodeos, sentándose rápidamente frente a él. Leonardo asintió, entregándosela. Daniela la leyó rápidamente y soltó un suspiro de frustración. Isabela está desesperada, dijo, mirándolo con gravedad. No le queda mucho tiempo. Las pruebas están por salir en los próximos días. Y eso la destruirá. Pero antes de que eso pase, intentará algo. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Leonardo, sabiendo que pisaban terreno peligroso. Daniela miró a su alrededor como si temiera ser escuchada. Necesitamos adelantar la filtración de las pruebas, susurró. No podemos esperar más. Si Isabela planea algo, no podemos darle ventaja. Leonardo lo pensó un momento. Sabía que una vez que todo saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Hagámoslo, dijo finalmente, con una determinación renovada. No podemos esperar más. Daniela asintió, aliviada. Lo haré esta misma noche, prometió. Mañana todo estará en manos de los medios. Leonardo la observó irse, sabiendo que estaban a punto de dar el golpe definitivo. Pero también sabía que Isabela no se quedaría de brazos cruzados. Aquella noche, Leonardo no pudo dormir. Sentía la presión, el miedo mezclado con la adrenalina de saber que el final estaba cerca. Miraba el techo de su celda, imaginando cómo reaccionaría Isabela. A la mañana siguiente, el mundo cambió. Los titulares de los periódicos estaban inundados de noticias sobre el escándalo de Isabela. Las pruebas mostraban, con lujo de detalles, cada uno de sus crímenes, cada cuenta secreta, cada soborno, cada fraude. No había escapatoria. Estaba acabada. Leonardo sintió un alivio que no había experimentado en años. Sabía que, dondequiera que estuviera, Isabela ya no tendría el poder de controlarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la libertad estaba al alcance de su mano. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Mientras las noticias seguían cubriendo el escándalo, Leonardo fue llamado a la oficina del director de la prisión. Cuando entró en la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. El director, un hombre de expresión dura, le indicó que se sentara.
Había una hoja de papel frente a él. Recibimos esto hoy, dijo el director, deslizando el documento hacia Leonardo. Al leer las primeras palabras, Leonardo sintió como su mundo temblaba. Orden de liberación condicional inmediata para Leonardo Márquez, con efecto inmediato. Leonardo levantó la vista, incrédulo. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando. El director lo miró con seriedad. Significa que, tras revisar todos los procedimientos, hemos recibido la orden de liberarte. Eres libre, Leonardo. Las palabras resonaron en su cabeza. Había esperado tanto por ese momento, que ahora todo parecía irreal. Horas después, Leonardo salió por las puertas de la prisión, sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en años. Daniela estaba esperándolo, con una sonrisa de alivio y orgullo. Leonardo se acercó a ella, y se abrazaron con fuerza, sabiendo que la pesadilla finalmente había terminado. Lo logramos, susurró Daniela, con lágrimas en los ojos. Leonardo aún se sentía abrumado, pero mientras el sol acariciaba su rostro, una nueva sensación lo invadió. Esperanza. Por primera vez, el futuro se presentaba lleno de posibilidades. Sin embargo, Leonardo sabía que aunque Isabela había sido derrotada públicamente, aún no estaba acabada. Su amenaza seguía flotando como una sombra. Pero ahora, por primera vez, Leonardo sentía que tenía el poder de enfrentarlo todo. Había recuperado su vida, su libertad, y estaba dispuesto a luchar por su futuro. El camino había sido largo y doloroso. Pero Leonardo sabía que su historia no terminaba aquí. Ahora era él quien tenía el control. Y no dejaría que nadie, ni siquiera Isabela, se lo arrebatara jamás. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo.